Atención, contenido no apto para niños, niñas o adolescentes. Este programa incluye temas sexuales y está dirigido a un público adulto. Se recomienda discreción. Algunos nombres, imágenes y datos fueron cambiados. Nunca imaginé que yo podría ser infiel. Pero llegas a un punto en que no hay retorno y dejas que pase. Este hombre satisfacía sus necesidades emocionales. Las cosas estaban distantes y yo no sabía por qué. Los secretos en un matrimonio son muy peligrosos. No había tenido un primer beso con una mujer hacía mucho tiempo. Fue muy intenso. Nunca pensé que Ace me engañaría. Se siente tanta adrenalina que no quería dejar de hacerlo. Infieles. Sabía que no debía estar ahí, pero igual dejé que pasara. Mike y yo estábamos solos en el jacuzzi. En realidad no pensé mucho en que estaba casada. Todo empezó con tomarnos de las manos y con esa cercanía, intimidad y el vapor del jacuzzi. De pronto nos estábamos besando. Después decidimos subir a su habitación. Sabía lo que íbamos a hacer. Tuve una lucha interna porque una parte de mí sabía que eso no debía estar pasando, pero otra más grande quería que sucediera. Nunca imaginé que yo podría ser infiel. Jason y Debbie. Tenía 19 cuando conocí a Debbie y ella era unos años menor, tenía 16. Me invitaron a un baile en la ciudad y fui con un amigo. Y cuando me estaba estacionando, vi la camioneta de Jason estacionada frente a mí. Nos estuvimos mirando durante toda la velada. Supe que quería volver a verlo, así que escribí mi número de teléfono y se lo dejé en el parabrisas de su camioneta. Y él me llamó al día siguiente. Desde el principio sentí una conexión eléctrica cuando le tomaba la mano o nos besábamos. Jason y yo nos enamoramos muy rápido. En la medida en que la relación fue creciendo, en verdad comencé a pensar en casarme con ella y vivir juntos por siempre. Jason era todo lo que yo siempre quise y por eso supe de inmediato que era el indicado. Le pedí matrimonio a Debbie en mayo de 1988, aproximadamente un mes antes de que ella terminara la secundaria. Amaba a Jason porque me hacía sentir especial, me sentía segura y era muy trabajador. Definitivamente era un proveedor. Durante el año que estuvimos comprometidos, empecé a trabajar a tiempo completo en una tienda comercial. Y los horarios ahí son impredecibles. Yo era secretaria legal y en las tardes cuando salía del trabajo o los fines de semana, él casi siempre estaba trabajando. No pasábamos mucho tiempo juntos. A mí no me gusta estar sola, así que comencé a salir. El verano antes de casarme, conocí a una amiga, se llama Samantha, y empezamos a salir a fiestas. Se convirtió en algo de todas las semanas. Creo que pensé que podía tenerlo todo. No me gustaba Samantha, en realidad no sabía por qué, pero algo en ella no me daba confianza. A Jason definitivamente no le gustaba que yo hubiera empezado a salir. Pero creo que en ese momento él estaba esperando que yo descubriera qué era lo que quería para mí. Nunca tuve dudas de casarme con Jason. Eso era lo que yo realmente quería para mi futuro. Pero también me estaba divirtiendo mucho. A medida que la boda se acercaba, había mucha expectación y entusiasmo. Me sentía ansioso, estaba abrumado, asustado también, porque ya no sería responsable solo por mí, sino que en unas semanas más sería responsable económica y físicamente de Debbie.
Y ser responsable por alguien más que tú mismo es un gran peso, especialmente cuando eres tan joven como nosotros. El 30 de septiembre de 1989, Debbie y Jason intercambian votos matrimoniales. Video casero. Me sentí como en un cuento de hadas. Tenía tantas expectativas y sueños de cómo sería estar casada. Y ese fue el día en que todos mis sueños comenzaban a cumplirse. La boda fue perfecta y la luna de miel maravillosa. Yo realmente estaba ansioso por construir una vida con Debbie y ver qué podíamos conseguir juntos. Yo pensé que en mi mundo perfecto él tendría mucho tiempo para mí, que pasaríamos mucho tiempo juntos y muy pronto me di cuenta que no sería como yo pensaba. Siempre pensé en trabajar horas extras o en mi tiempo libre, era lo que debía hacer si quería ganarme un ascenso. En realidad estaba muy comprometido con mi trabajo. Probablemente fue 1 o 2 semanas después que volvimos de nuestra luna de miel cuando me di cuenta que nuestro matrimonio no iba a ser como yo lo había pensado. Estaba realmente enojada con Jason debido a todas las horas que él dedicaba a su trabajo. Ella nunca me comunicó que deseaba que estuviera más en casa. Nunca me dijo que se sentía sola. Incluso cuando teníamos sexo, que no era muy seguido, me sentía extraña, no me sentía realmente conectada con él. David Simonsen es terapeuta matrimonial y de familia y lleva 12 años aconsejando parejas. Cuando conocí a Jason y Debbie, ninguno de los dos tenía una forma efectiva de comunicarse con el otro. Y debido a eso, las probabilidades estaban en contra de ellos. Fue extremadamente difícil para mí tratar de entender que mi vida sería así junto a Jason. No podía aceptarlo. Ahí fue cuando llamé a Samantha y le dije, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? ¿Dónde es la fiesta? Vamos. Las fiestas a las que solíamos ir eran en la casa de un chico llamado Mike. La primera vez que fui a la casa de Mike, había mucha gente y mucho alcohol. Yo sabía que él se sentía atraído por mí, porque siempre estaba muy pendiente de todo lo que yo hacía. Siempre me miraba. A Mike no le importaba si yo era soltera o casada, y yo no pensé en Jason o que era su esposa. Me sentía atrapada y quería escapar. Creo que tenía la expectativa de que cuando llegara a casa, especialmente si ya era tarde, ella estuviera ahí. Recuerdo haberme sentido un poco dejado de lado, pero evitamos hablar de eso y yo reprimí mis sentimientos. En realidad, esperaba que pasara. Sabía que si seguía yendo a las fiestas, en algún momento algo sucedería. Después que nos casamos, Jason no satisfacía mis necesidades en casa, en términos de tiempo, dedicación, incluso en lo sexual. Así que yo empecé a pensar que quizás mis necesidades podrían ser cubiertas por Mike, fuera de mi matrimonio con Jason. Dos semanas después de volver de su luna de miel, Debbie se encuentra pasando cada vez más tiempo con un nuevo amigo, Mike. Todos bebíamos y estábamos en el jacuzzi. Yo tenía un bikini. Algunas veces lo usé y otras no. El estar todos desnudos en el jacuzzi era algo atractivo. Nunca debía estar en esa situación. Al terminar la fiesta ya era muy tarde y solo quedábamos Mike y yo. Se sentía la atracción, las caricias, las mariposas. Todo eso nos llevó a besarnos. Era algo inevitable y después de eso subimos a su habitación. Es algo parecido a una droga. En algún momento llegas a un punto en que no hay retorno y dejas que suceda.
No fue romántico. No había ninguna conexión emocional. No fue para nada como pensé que sería. Fue solo sexo. Después me levanté, me vestí y me fui. No podía creer lo que había hecho. Me fui rápidamente de ahí. Mientras conducía a casa, por un lado me sentía muy mal conmigo misma por haber dejado que esto sucediera, pero también pensaba que había tenido toda esa atención y que por eso yo estaba interesada en Mike. Debbie estuvo con Mike por una creencia errónea de cómo debía ser una verdadera conexión emocional con el otro. Ella tenía a Jason en casa esperándola y tenía la habilidad de tener una buena conexión con él. Pero esto no era el cuento de hadas que ella pensó que sería. Cuando llegué a casa, Jason ya estaba dormido. Así que me cambié de ropa y me acosté. Sentí tanta culpa que apenas podía soportarlo. No podía dormir. Sentía demasiada ansiedad y también ganas de vomitar. Aún así, durante las siguientes semanas, Debbie continúa durmiendo con Mike. Jason ni se imagina que su esposa tiene un amante. Las cosas estaban muy distantes y yo no sabía qué pasaba. Noté que ya no conversábamos tanto como solíamos hacerlo, que ella no compartía detalles de su día y creo que utilicé eso para salir de casa. Lo único que quería era una vía de escape y utilicé mi trabajo para eso. Creo que el rol que Jason jugó en la infidelidad de Debbie fue que mientras él era un protector financiero y trabajaba duro para proveerla, no era un protector emocional. Y pienso que eso se debe a cómo fue criado. Lo criaron para trabajar, no para relacionarse. Yo había llegado a la conclusión de que Jason ya no estaba interesado, así que decidí ver a Mike los fines de semana. Estaba bastante segura de que Jason no se enteraría. Él estaba ocupado trabajando. No me hacía preguntas. Cada uno tenía su vida por separado. Y Mike llenaba un gran vacío. Una de las cosas que esperaba de mi relación con Debbie era, primero que todo, saber dónde estaba, qué hacía y con quién. Y aunque algunas veces no me las comunicaba, yo nunca pensé que me engañaría. Cuando Debbie estaba justo en la mitad de su romance, tenía culpa y remordimiento. Pero además, ella tenía una nueva conexión que la alimentaba emocionalmente. Y esas dos partes estaban en conflicto y creo que a la larga, una le estaba ganando a la otra. Una cita con Mike no involucraba ir a cenar, ni estar sentados conversando o viendo una película. Una típica noche con Mike era para tener sexo. Ese era el propósito. Iba específicamente a verlo para eso. Ambos sabíamos que no ocurriría nada más. Cuando Mike y yo teníamos sexo, lo disfrutaba hasta cierto punto. Porque pensaba en Jason y sentía tanta culpa que no podía disfrutarlo completamente, porque no podía dejar de pensar que lo que hacía estaba mal. Llevaba viendo a Mike 5 o 6 semanas, quizás 7, y finalmente llegué al punto en que supe que no podía continuar. Era agotador vivir esas dos vidas porque era una lucha constante. Por un lado, quería estar casada con Jason. Pero por otro lado, también pensaba que éramos muy jóvenes y que no había podido vivir mi vida antes de casarme. Cuando la culpa y el remordimiento llegaron a Debbie, poco a poco empezó a reconocer que lo que hacía estaba mal y que la llevaría al divorcio. Decidí que ya había sido demasiado y le escribí una carta a Mike. En resumen, quería que él supiera que se había terminado, que no podía seguir engañando a Jason por más tiempo. Pensé que podía terminarlo y que Jason nunca se enteraría.
El 68% de las mujeres en Estados Unidos engañaría a su esposo si supiera que éste nunca la descubriría. Después de escribir la carta, la puse en mi bolso. Planeaba entregársela a Mike al día siguiente, pero tuve que buscar algo. Saqué todas las cosas y no... me di cuenta que la carta había quedado afuera. Era temprano en la mañana y me estaba preparando para ir al trabajo. Recuerdo haber encontrado la carta. Estaba en la mesa de la cocina y Debbie todavía dormía. La carta decía: Querido Mike, no puedo seguir haciendo esto de vivir dos vidas y mentirle a Jason. Siento demasiada culpa y yo no soy así. Quiero hacer que mi matrimonio funcione. Fue como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Lo que sentí es casi indescriptible. Fue como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Nunca se me pasó por la cabeza que Debbie me engañaría. Comencé a llorar y todas esas emociones y pensamientos pasaban por mi mente y en verdad no estaba seguro de qué le iba a decir. Recuerdo que ella despertó y me vio. Y recuerdo la mirada en su rostro. La mirada de desilusión. Todavía me duele. Solo miré y allí estaba Jason, parado en la puerta, y me di cuenta que estaba llorando. Lo primero que pensé fue: él debe saber, pero ¿cómo se enteró? Obviamente sentía culpa y sentí que debía pedirle perdón. Pero no quería asumir toda la responsabilidad. Lo culpé por todo el tiempo que no estuvo en casa. Me sentía sola. ¿Qué podría haber hecho? Eso lo rechacé de inmediato porque yo sabía que tenía mis fallas y que no era el esposo perfecto que podría haber sido. Pero sabía que no había hecho nada malo para merecer eso. Jason estaba extremadamente enojado. No quería hablar, no quería escuchar nada de lo que yo tenía que decir. Me di cuenta que lo mejor que podía hacer era pedirle que se mudara. Y le dije que me dejara su anillo de matrimonio. Sentí que mi vida, como la conocía, llegaba a su fin. Cuando le pedí que se sacara el anillo, tenía miedo de que en verdad lo hiciera. Y cuando lo hizo y me lo entregó, pensé: wow, esta historia no va a tener el final. Y ellos vivieron felices para siempre. Cuando Jason me pidió el anillo, fue el fin. Sentí que había cometido el error más grande de toda mi vida. Cuando la vi salir de la casa, sentí pena. Me enojé mucho más y me sentí traicionado. Fui a la casa de Mike porque no sabía dónde más ir. Y cuando llegué, él no parecía estar muy feliz de verme. Fue muy incómodo. No me dijo nada. Recuerdo que solo me senté y lloré. No debía haber ido a verlo. Justo cuando Debbie cree que las cosas no podrían ponerse peor, recibe una llamada que cambiará su vida para siempre. Jason iba camino al hospital porque tenía un pulmón colapsado. No podía respirar y su otro pulmón estaba a punto de colapsar. Debían operarlo de inmediato. En ese momento pensé: wow, si la operación no resulta, podría morir. ¿Y Debbie quedará viuda? Imaginé cómo iba a ser mi vida en el futuro. Y definitivamente quería que él estuviera en ella. En verdad fue como una revelación. Y me di cuenta que engañar a Jason había sido un gran error. No sabía si él me aceptaría de vuelta. Me fui rápidamente al hospital porque tenía miedo de que él no se salvara y de que yo no tuviera la oportunidad de demostrarle cuánto lo amaba.
Jason se somete a una cirugía de pulmón de emergencia. Debbie y Jason no han hablado desde que él le pidió que se fuera. En experiencias traumáticas somos capaces de darnos cuenta de las cosas importantes. Cuando Jason fue llevado al hospital, Debbie tomó ese incidente para darle un nuevo enfoque a su vida. Cuando vi a Jason después de la operación, me disculpé. Y le dije que no podía creer lo mucho que lo había herido, que entendía el dolor que le había causado y que si me quería de vuelta, que yo estaría... Perdón. Que lo amaba y que él era lo más importante para mí y que pasaría el resto de mi vida convenciéndolo de eso. No habíamos enfrentado todos los problemas que estábamos pasando con la infidelidad y todo lo que eso significa, pero quería que nuestro matrimonio funcionara. Volver a casa del hospital con Debbie marcó un nuevo comienzo para mí. Ella sugirió que debíamos ver a un terapeuta y realmente esperábamos que él pudiera ayudarnos. Uno de los primeros pasos para reconstruir la confianza en un matrimonio luego de una infidelidad es la comunicación clara y precisa acerca de dónde vas a estar y con quién. Para que Debbie volviera a ganarse mi confianza, debía llamarme cuando llegara del trabajo. Yo sabía qué tan lejos quedaba de casa, así que algunas veces sí revisé el kilometraje. La confianza se reconstruye con lo que sea que tú necesites en ese momento. Creo que revisar el kilometraje era lo que Jason necesitaba para recobrar la confianza, y eso era razonable. La terapia me enseñó que la razón de mi infidelidad era que mis necesidades no estaban siendo satisfechas y que yo no sabía cómo comunicarlas. Aprendimos a conversar y a escucharnos, incluso a cómo pelear. Durante los próximos 6 meses, Debbie y Jason continuaron reconstruyendo su matrimonio. Hoy se preparan para celebrar su aniversario de bodas número 22. No tengo ninguna duda de que lo logramos. Tenemos 4 hijos maravillosos y disfrutamos nuestra vida al máximo. Dicen que uno puede perdonar y olvidar, pero no olvidas. Puedes perdonar, pero no olvidar. Creo que lo más difícil de la infidelidad fue poder perdonarme a mí misma. Decidí que este matrimonio sí valía la pena, así que perdoné a Debbie si es que me era fiel. Eso me costó bastante. Jason me perdonó mucho antes de que yo lo hiciera. Nuestro compromiso no solo nos enseñó que podíamos sobrevivir a esto, sino que a cualquier cosa. Ella es la persona más importante para mí y siempre se lo demuestro. Eso ayuda a mantener fuerte nuestro amor. Pasamos por algo terrible, lo superamos y ahora estamos muy enamorados, incluso más que cuando nos casamos. Se puede lograr. Estudios sugieren que hay infidelidad en 8 de cada 10 matrimonios en los Estados Unidos. Estas son historias de relaciones que sobrevivieron a la traición. Estábamos los dos solos en la estación de radio. La tomé y la besé. Y sentí todo ese magnetismo que solo está cuando hay atracción sexual. Nadie se casa pensando que va a cruzar esa línea. Y yo no pensé que lo podría hacer. Ace y Bethany. Video casero. Ace y yo nos conocimos en la universidad. Yo tenía 20 y él 21. Estábamos en una fiesta y ella me llamó para que me acercara. Quedé hipnotizado con sus ojos. Me derritieron. Hablamos toda la noche y al día siguiente tuvimos nuestra primera cita. Y después de eso, fuimos casi inseparables. Ella tenía tanta pasión que sentí que era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida.
Era todo lo que yo había soñado. Era bueno conmigo, me cuidaba, me hacía reír y me amaba. Siempre dije que sabría cuándo encontrar a esa mujer porque ella me haría reír. Y Bethany fue la primera que lo hizo. Supe que iba a casarme con ella cuando me di cuenta que ya no me interesaba nadie más. En lo profundo de mi corazón, no imaginaba un día sin ella. En febrero de 1997, el día de San Valentín, lo hicimos oficial. Él se arrodilló y me dio un anillo, me llevó a cenar y estábamos oficialmente comprometidas. El 24 de mayo de 1997, Ace y Bethany se casaron a solo 2 semanas de haberse graduado de la universidad. Video casero. El día de mi boda fue espectacular. Bailamos y reímos. Nunca he estado más enamorada. Cuando caminó hacia el altar estaba impresionado. Había encontrado mi verdadero amor. Quería comenzar nuestro futuro juntos. Ace y Bethany se mudaron a su primer apartamento juntos y comenzaron a trabajar a tiempo completo. Mi primer trabajo de tiempo completo fue en una estación de radio. Y pensé que estaba en la cima del mundo. Luego de casarme, trabajé como profesora. Nosotros sabíamos que queríamos hijos, así que después de 3 años decidimos tratar. Nuestra primera hija nació el 9 de enero de 2001. La llamamos Lenin. Recuerdo haber pasado largas horas mirándola en su cuna, pensando, esa es mi pequeña. La maternidad fue mucho más difícil de lo que Bethany había imaginado. Comencé a darme cuenta de que estaba triste, que lloraba y me sentía abrumada. Me quedaba acostada, queriendo cuidar a mi bebé, pero no podía. La psicóloga Michelle Miller se especializa en trabajar con parejas en crisis. Cuando conocí a Bethany, ella sufría de depresión posparto, donde los cambios hormonales interfieren en que la madre logre un vínculo con su hijo. Y luego esos síntomas de aislamiento y retraimiento se vuelven más prominentes. Durante el año y medio siguiente, Bethany lucha cada día para salir adelante. En febrero de 2003, tiene que enfrentar una abrumadora realidad. Nuevamente está embarazada. Estaba entusiasmada porque tendríamos otro bebé, pero también un poco nerviosa porque mi depresión era muy fuerte. Recuerdo haber estado eufórico por el nuevo bebé. Nuestra segunda hija nació el 20 de septiembre de 2003. La llamamos McCartney. Nació a los 8 meses porque tenía el cordón umbilical enredado. 1 hora después de nacer se la llevaron porque sus pulmones no se expandían. Fue muy estresante ver su pecho moverse mientras ella luchaba por respirar porque sus pulmones no se desarrollaron totalmente. Cuando McCartney finalmente llegó a casa, tenía 9 días y estábamos asustados por lo pequeña que era. Nos dieron un nebulizador para ayudarla a respirar y teníamos que dárselo 5 veces al día. Así que todo mi mundo giraba en torno a que McCartney respirara bien. No pude pasar el tiempo que necesitaba con Lenin y tampoco pasé tiempo con Ace. Fue muy agotador para mí. Mientras Bethany se hunde cada vez más en la depresión, Ace comienza a pasar más tiempo en el trabajo. Me sentía muy sola. Estaba completamente agotada por cuidar a McCartney y tratando de no faltarle a Lenin, distante de Ace. Ya no había ninguna conexión emocional. Cuando una pareja tiene un hijo con problemas de salud, eso puede provocar que se empiecen a distanciar. En el caso de Ace y Bethany, al parecer la relación dejó de ser una prioridad para ellos. Cuando la depresión estaba en su punto más alto, ya no había nada de intimidad. Y comencé a pensar que si mi esposa no sentía pasión por mí, iba a tener que encontrar a alguien que sí lo hiciera. La pasión con Bethany ya se había ido. No quedaba nada entre nosotros. Yo quería y desesperadamente necesitaba que alguien sintiera pasión por mí. Desde que tuvieron a sus hijas, Bethany y Ace están más desconectados que nunca. Ahora él fantasea con Christy, su nueva colega. Después que Lenin y McCartney nacieran, pasé de trabajar 8 horas diarias
a trabajar 12 o 15. A Christy la contrataron para ser mi coanimadora. Ella era madre soltera, y a medida que nos íbamos conociendo nos dimos cuenta que teníamos mucho en común. Así que era muy fácil para nosotros conversar de cosas más profundas que solo el programa de radio. Christy y yo nos hicimos amigas. Íbamos de compras, también nos teñíamos el pelo. Ella tenía problemas para encontrar quien cuidara a su hija, así que me ofrecía hacerlo. Christy iba a mi casa todos los días a buscar y a dejar a su hija, lo que significaba que los tres pasábamos mucho tiempo juntos. Y mientras más nos conocíamos, más conexión emocional teníamos. Y las conversaciones se empezaron a convertir en coqueteos. Me di cuenta de que me sentía atraído por ella. Por 4 horas cada mañana éramos solo los dos, y todo el tiempo parecía que entre nosotros había mucha atracción sexual. Trabajábamos en una estación cristiana de radio, donde realmente hay que tratar de ser hombres y mujeres de Dios, y eso siempre estuvo en conflicto con nuestra mutua atracción. Todas las personas tienen necesidades y tienden a gravitar hacia aquellos que pueden llenar esas necesidades. Y eso fue lo que él hizo, porque era más fácil que mirarse a sí mismo y entender lo que pasaba. Como pasaba tanto tiempo con Christy, fue fácil abrirme con ella, porque además no tenía a nadie con quien hablar. Durante 3 meses, Ace y Christy mantienen una relación completamente profesional. Sin embargo, una mañana las cosas cambian. Tuve un tirón en el cuello y Christy se ofreció a hacerme un masaje para que me sintiera mejor. Pero a medida que ella me frotaba los hombros, la atracción que sentía se fue intensificando cada vez más y más. Así que me di vuelta y la besé, y ella me correspondió. En ese momento no pensé en mi esposa e hijas. No había tenido un primer beso con una mujer en mucho tiempo, y fue una sensación maravillosa. Eventualmente saqué de mi mente quién era y lo que estaba a punto de hacer, y tuvimos sexo. Estudios sugieren que el 62% de los hombres casados tienen un romance con alguien de su trabajo. Los romances en el lugar de trabajo a menudo comienzan debido a la gran cantidad de tiempo que las personas pasan juntas. Se conectan emocionalmente y cruzan los límites. Y no se dan cuenta de lo que está empezando a pasar. Estaba muy decepcionado de mí por permitirme estar en esta situación, por bajar la guardia y dejar que sucediera. Porque aún amaba a Bethany. Cuando iba camino a casa, recuerdo que me sentía culpable y traté de hacer como si nada estuviera mal. Esa primera vez fue muy incómodo acostarme al lado de Bethany porque una parte de mí aún se excitaba pensando en Christy. Pero también quería desesperadamente ser bueno y hacer bien las cosas. Pero se siente tanta adrenalina que no quería dejar de hacerlo. Ace se obsesiona con Christy. Durante las siguientes semanas, su romance secreto continúa. Me levantaba más temprano para ir a trabajar. Teníamos sexo antes del programa. Fue muy intenso. Y como era tan temprano en la mañana, nunca tuvimos miedo de ser descubiertos, porque sabíamos que faltaban al menos un par de horas antes de que llegaran más personas a la radio. Cuando no estábamos juntos en la estación o ella no estaba en la casa con nosotros, Christy y yo nos comunicábamos vía mensaje de texto. Era como si solo el Ace de la radio tuviera el romance, pero el de la casa era una persona diferente. Se empezó a distanciar aún más y comencé a verlo muy distinto. Ya no conversábamos, trabajaba muchas horas. Incluso cuando estaba en casa parecía que no estuviese ahí. Eventualmente eliminé a Bethany de mi mente porque le gustaba tanto a Christy que me sentía como de 15 años. Ace fue capaz de dividir sus emociones y separarlas de lo que estaba sucediendo. El hecho de que estaba poniendo todo en riesgo no estaba en su mente. Christy iba todos los días a nuestra casa a recoger a su hija y se quedaba a cenar.
Recuerdo que era muy incómodo y extraño estar los tres juntos. Si Bethany estaba limpiando después de la cena o algo así, en ocasiones nos besábamos. No pretendía dejar a Bethany, pero me estaba enamorando de Christy. Empecé a notar algunos signos de que estaban muy unidos. Un día, cuando ella se iba, se abrazaron y me pareció que duró demasiado. No quería ser la esposa celosa, pero sentí muchas sospechas. Así que decidí revisar su correo electrónico y ahí fue cuando encontré las conversaciones por chat y los mensajes que me indicaban que ellos eran más que solo coanimadores. Lo supe de inmediato, todo. Y estaba devastada. Todo lo que pensaba era cierto. Ahora era completamente distinto. Nunca pensé que Ace me sería infiel. Y estaba destrozada porque sabía que no había vuelta atrás de esto. Mi esposo me había engañado. Y como era mamá a tiempo completo, no me quedaba nada. Bethany acaba de descubrir que su esposo estaba envuelto en un romance secreto con su mejor amiga. La traición que sentí de parte de Christy fue casi tan grande como la de Ace, porque ella era como una hermana para mí. La había recibido en mi casa y cuidado a su hija. Estaba enojada con ella y odié lo que le hizo a nuestra familia. Cuando a alguien le rompen la confianza de esa manera, es una gran sorpresa para la persona. Es como si le desarmaran todo su mundo debajo de sus pies. Y pasan por una serie de emociones que van del enojo a la tristeza, a la rabia. Y Bethany lo había experimentado, especialmente enojo, pero también sorpresa e incredulidad. Estaba furiosa con él por engañarme y también conmigo misma por no haberlo visto antes. Enfrenté a Ace por los correos electrónicos y él lo negó. Dejé que pensara que le creía porque quería que cavara su propia tumba. Estaba muy enojado porque ella había revisado mis correos electrónicos y no supe qué hacer. Quería que el romance terminara. Así que llamé a su jefe y le conté lo que estaba sucediendo. Hasta le envié los correos electrónicos. Él quedó en shock. No podía creer que Ace, el hombre que había hecho tanto por esa radio, tuviera una aventura. Hayden me llamó a su oficina y una vez que supe que mi jefe tenía los correos electrónicos, lo único que me quedaba era renunciar. Christy y yo perdimos nuestros trabajos el mismo día. De ahí todo se acabó. Yo no sabía qué hacer, ni siquiera a dónde ir. Cuando las cosas se ponen tan mal que ya no puedes arreglarlas, mejor terminas y buscas a otra persona. Cuando Ace llegó a casa, me dijo que quería el divorcio. Nadie espera oír eso de su esposo. El solo pensar en ser una mujer divorciada me asusta demasiado. Me sentí totalmente atrapada. Él me había quitado todo. Todo lo mío, mi seguridad, mi familia, mi amor. Al día siguiente, él pidió una cita con el abogado. Yo lloré todo el tiempo. Y realmente no sabía cómo iba a lidiar con perder a mi familia. Durante el próximo mes, Bethany y Ace apenas se dirigen la palabra. Las niñas también se dan cuenta de que algo está muy mal. Habíamos comenzado los trámites de divorcio y Bethany y yo aún vivíamos en la misma casa. Y fue como un tiempo de claridad donde comencé a darme cuenta de lo vacía que estaría la casa sin mi familia y que mis hijas no estarían acá todos los días y que no podría abrazarlas y besarlas en las noches. Las personas frecuentemente llegan al punto de comenzar los trámites de divorcio y luego se arrepienten porque le hacen caso a sus emociones y toman la decisión y dicen, sí, quiero que esto funcione. Recuerdo estar sentado en el pasillo, llorando,
y que Lenin me dijo, papi, ¿por qué ya no amas a mami? Y no tenía ninguna respuesta. Solo la abracé y le dije que papi estaba tratando de ser un hombre mejor. Mi romance fue como una bomba que cayó en mi vida y yo dejé que explotara y que destruyera todo. No solo había destrozado a Bethany, sino que esto también afectaba a mis hijas. Y decidí que haría lo que fuera necesario para mantener a mi familia junta, pero ya ni siquiera sabía cómo podía ser un buen esposo y tampoco si Bethany volvería a confiar en mí o si yo confiaría de nuevo en mí mismo. La mayoría de los matrimonios pueden ser salvados si confiesan todas las mentiras y secretos, y si se dan el tiempo necesario para sanarse y reconstruir la confianza. Recuerdo haberle dicho a Bethany que iría a terapia, que haría todo lo que fuera necesario para que nuestro matrimonio funcionara. Aunque estaba furiosa, no quería que mi matrimonio se acabara. Aún amaba a mi esposo. Odio lo que nos hizo, pero quería seguir casada con él. Ace y Bethany planeaban divorciarse, pero él le pide que le dé una segunda oportunidad. Es muy difícil saber exactamente cuándo seguir trabajando en un matrimonio y cuándo dejar de hacerlo. Realmente deben enfrentar la infidelidad para avanzar. Sí, tomé una mala decisión. Al menos pude haber tenido algo de respeto y dignidad como hombre. Pero no lo hice. Estaba ocupado tratando de ocultar todos mis deseos egoístas. La terapia fue buena para mí. Hizo que me diera cuenta que la comunicación es increíblemente importante. Que tengo que decirle a Bethany lo que quiero. He aprendido que parte de mi trabajo es hacer que él se sienta importante como mi marido. Pero también necesito cuidar de mí misma. La depresión de Bethany se manifestó aislándose y distanciándose de su marido. Desde que comenzó con medicamentos, ella ha sido capaz de manejar su enfermedad y de reconocer síntomas y saber cuándo está empezando a aislarse. Reconstruir la confianza con Bethany fue muy difícil, pero se hizo más fácil a medida que empezamos a reemplazar malos hábitos por buenos hábitos, haciendo cosas como que todos los días cuando llego voy directo a Bethany, la beso y le doy un gran abrazo. Además le digo que la extrañé y que la amo. Para quien engañó, volver a confiar en sí mismo significa que debe enfrentar sus problemas. La persona tiene que llegar a cierta intimidad con sí mismo y lidiar con temas dolorosos que van apareciendo, y eso puede ser algo muy difícil. La mayoría de los días confío en mí mismo, y en los días que no siento confianza, solo trato de seguir haciendo lo que sé que necesito hacer para estar bien. Volví a confiar en Ace, aunque hay momentos en los cuales siempre tendré una ligera duda. Pero ahora ambos somos muy honestos. Él me deja ver sus correos electrónicos y mensajes. Lo más importante para volver a ganar la confianza es el tiempo. Tiempo sin mentiras, tampoco secretos, y con buena comunicación. Perdoné a Ace, porque si me hubiera aferrado al sufrimiento y al dolor, me habría convertido en una persona amargada y enojada. Y eso no es bueno para él, ni para mí, ni para nuestras hijas. Es abrumador pensar que ella haya sido capaz de perdonarme por todo el dolor que le causé. Me recuerda a la maravillosa mujer que realmente es. Hoy en día, Ace y Bethany llevan 13 años de casados y su relación continúa creciendo. Nuestro matrimonio ahora lo vivimos día a día. Eso nos ha permitido tener una gran relación con las niñas y ellas nos ven de nuevo siendo una pareja feliz. Esperamos que eso les sirva para que puedan tener un matrimonio exitoso. Emocional y físicamente estamos muy conectados. Ahora sabemos bien lo que el otro está sintiendo. Es como si hubiéramos empezado una nueva relación. Pero ahora la conexión es diferente. Bethany y yo hemos adoptado la filosofía de que el matrimonio es una larga conversación. La amo. Quiero grandes cosas para ella. Y haré todo lo que pueda hacer para ayudarla a conseguir esas cosas. Es tan renovador ser capaz de levantarse cada día y sonreír y estar emocionada por nuestro futuro juntos. La mayor lección de todo esto es que
tengo que tener mi propia identidad. No soy solo madre y esposa, soy Bethany e importo. Y lo más importante para Ace es que él sepa que lo amo y que amo a nuestra familia.